Universidad Iberoamericana presenta Voces en Trayectoria. Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Posgrados Ibero, Voces en Trayectoria. Y el día de hoy verdaderamente estamos de lujo porque tenemos con nosotros a Fernanda Lobo. Pero permíteme, por favor, compartir Claro que con ellos sí. sobre tu experiencia. Eres investigadora especializada en análisis de datos y derechos humanos. Cuentas con una maestría en políticas públicas desde el programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Has colaborado en proyectos que buscan utilizar la ciencia de datos para crear herramientas útiles en la búsqueda de personas desaparecidas y para elaborar diagnósticos más precisos sobre fosas clandestinas en México. Además, coordinadora del equipo de verificación digital de la Ibero, el cual forma parte de la red universitaria Digital Verificación Corps de Amnistía Internacional, ¿cierto? Es correcto, Manu. Ok. Qué impresionante. Y además, algo que me deja un poco con la piel de gallina, ¿no? Es este dato. Interesante. Búsqueda de personas desaparecidas y elaboración de diagnósticos sobre fosas clandestinas. Actualmente, creo que vivimos una realidad en el país preocupante. Pero más que preocupante, creo que todos los días encontramos datos en Internet, encontramos datos en redes sociales, datos que socialmente están abrumando a la gente, ¿no? Cuéntanos, por favor, Fer, ¿cómo es que toda tu área de especialización ayuda a esta parte de búsqueda? Bueno, justamente los datos en temas de derechos humanos son muy importantes, también porque las violaciones a derechos humanos son usualmente este tipo de datos que al final del día siempre se van a buscar ocultar o minimizar. O sea, ningún estado va a querer decir de tenemos 15,000 feminicidios o tenemos más de 125,000 personas desaparecidas. Son datos que siempre se van a querer minimizar. Y justamente nosotras desde el programa de Derechos Humanos lo que queremos hacer es también buscar acercarnos más hacia la verdad, acercarnos más hacia poder encontrar a las más de 125,000 personas desaparecidas que a todos y a todas nos hacen falta en este país a través de entender mejor este fenómeno. Y es por eso que nosotras buscamos crear datos que busquen complementar y evaluar los datos que actualmente son los considerados oficiales, ¿no? Y que muchas veces en estos registros se encuentran pues un conteo menor de lo que realmente podría ser, ¿no? O sea, de lo que realmente sería el número de personas desaparecidas, porque al final del día esta cifra que te doy de 125,000 sigue siendo lo mínimo de lo que nosotras sabemos, o sea, ya sea porque son a veces también por la desconfianza que existe hacia las autoridades, hacia las instituciones, la gente tiene miedo de denunciar y también posiblemente por miedo a represalias de los perpetradores, pero también porque existen diversas problemáticas y obstáculos para que las instituciones encargadas, por ejemplo, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, puedan registrar correctamente fenómenos como la desaparición de personas o las fosas clandestinas. Y es por eso que nosotras buscamos a través de fuentes abiertas crear nuestros propios registros, particularmente de fosas clandestinas, que lo que nos ayudan es a ver qué hallazgos nosotros podemos encontrar en las notas de prensa que no necesariamente son reportados por las autoridades, y eso nos ayuda a ver que efectivamente sí existen estos subregistros y también pues buscar complementar, ¿no? O sea, realmente buscarnos, acercarnos lo más posible a el número más correcto posible Claro. de fosas clandestinas y de personas desaparecidas. Oye, súper interesante. Me gustaría mucho, Fer, que demos unos pasos en la historia, o sea, que vayamos hacia atrás y nos cuentes qué fue, de manera inicial, qué te llevó a elegir la maestría en políticas públicas de la Ibero y cómo influye hoy en tu desempeño actual o bien en tu rol actual. Uf,
Pues justamente cuando yo empecé a trabajar en el programa de Derechos Humanos de la Ibero, me encontré con que me gustaba muchísimo hacer investigación, me gustaba muchísimo trabajar con datos. Sin embargo, me estaba costando que estos se tradujeran en algo más, Ok. en algo que realmente pudiera incidir. Y justamente nosotros dentro de la dirección de incidencia, pues parte de nuestro mandato más grande era verdaderamente incidir Ujú. en la sociedad, en el debate público y claramente también poder hacer recomendaciones de política pública basadas en nuestras investigaciones, basadas en evidencia, que verdaderamente pudieran generar un cambio en la sociedad y que que genuinamente pudieran llevarnos a implementar ciertas acciones de búsqueda que se pudieran traducir en ganancias inmediatas para las familias, ¿no? O sea, en encontrar a más personas, Claro. en identificar a más personas. Y eso fue la necesidad que me llevó a estudiar específicamente esta maestría. Ok. Oye, ahorita que cuentas todo esto, no puedo dejar de pensar en la complejidad que tiene tus dos áreas de expertise, ¿no? La parte de políticas públicas, que generalmente nosotros podríamos visualizar como fenómenos sociales, como temas completamente dirigidos a la cualificación, 100% cualitativos. Y entonces reviras en tu experiencia a la cuantificación de estos fenómenos para llegar a resultados importantes. Y hoy día, en la realidad del país, ¿a qué retos te has enfrentado al aplicar el análisis de datos en temas sensibles como las fosas clandestinas? Uf, creo que uno de los retos son los mismos sesgos que existen en los datos. O sea, al final las metodologías que nosotras utilizamos tienen un límite. Las notas de prensa, que por ejemplo es de donde nosotras recopilamos muchos hallazgos de fosas clandestinas, pueden tener como ciertos prejuicios o, por ejemplo, en ciertas zonas los periodistas enfrentan muchísimos retos en poder reportar estos hallazgos por los niveles de violencia que existen y Claro. también el peligro que representa para ellos. Entonces, creo que ese es como un límite de la metodología y al final del día nosotras a través de eso, desafortunadamente, por más que yo quisiera, no puedo recopilar Claro. el universo completo de fosas clandestinas que existe. Sin embargo, y creo que esto es algo que también aprendí en la maestría, se trata un poquito también de unir fuerzas con otras disciplinas Claro. y justo utilizar distintas herramientas que puedes sacar, por ejemplo, de la economía, de la microeconomía, de la econometría, también de comunicación política o comunicación social. Y entonces tomas todas estas herramientas y puedes Ujú. complementar tu, tu enfoque hacia la problemática y esto te ayuda a tener una visión global, que al final justamente en política pública se le llaman como problemas perversos o wicked problems a estos problemas que son tan grandes que Claro. realmente necesitas muchísimas políticas públicas que funcionen de manera coordinada a la vez para realmente acercarnos a resolver el problema o a implementar soluciones que realmente necesiten. Entonces, creo que, yo diría que se trata de buscar desde muchas metodologías, desde muchas disciplinas, unirlas y buscar como entre distintos profesionistas resolver este problema o acercarnos, mitigar, ofrecer como también ciertas acciones que puedan proveer, o sea, que nos permitan buscar y encontrar a las personas. Ok, muy interesante. Me quedo con una parte de lo que platicas que habla un poco acerca de la desinformación, ¿no? Y por ahí compartes un poco de, pues, nosotros nos basamos en los reportajes, en lo que se puede observar. Hoy día también sabemos que la desinformación juega un papel importantísimo en la investigación, pues cualitativa o cuantitativa de cualquier suceso, ¿no? Entonces, tú como coordinadora del equipo de verificación de la Ibero, ¿cómo combates la desinformación? O sea, tú como coordinadora de este equipo, ¿qué haces
para eludir, para combatir o para acabar con este sesgo que es la desinformación? Pues yo diría que nosotras buscamos proveer a los estudiantes de ciertas herramientas prácticas que ellos puedan utilizar para determinar si un contenido es verdadero o no. Ok. Y ahí también creo que entra mucho el desarrollar este discernimiento y este sentido crítico al mirar la información de realmente, o sea, creo que lo que nosotras las investigadoras hacemos todo el tiempo es hacernos preguntas. Y creo que eso es lo que hay que hacer cuando vemos un video o vemos un contenido que podría Claro. o no ser. Y, creo que eso es como algo a lo que siempre invito a los alumnos y a las alumnas que Ujú. trabajan conmigo y en general, pues hagámonos más preguntas, ¿no? No nos quedemos como con lo primero que vemos, sino empezar como a pensar desde qué ángulo se puede ver un mismo problema o un mismo mecanismo. Ok. Y sí, o sea, creo que hacernos las preguntas correctas Ok. en los momentos correctos es muy importante y es una habilidad que pues, se desarrolla haciendo y también equivocándose. ¿Quién no ha caído al final del Claro. día en un contenido destinado a la desinformación? Sí, claro, por completo. Pero ahora te voy a poner, no sé si te voy a poner en apuros o no sé más bien si es que esta es una pregunta muy sencilla para ti, pero justo a los que les apasiona la investigación y a los que no, también creo que es una referencia importante. ¿Qué preguntas, Fer? ¿Qué preguntas debemos hacernos para no caer en la desinformación? Pues realmente son preguntas muy básicas, ¿no? O sea, creo que las de cajón, las de entrada, es ¿qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué, por ejemplo, qué violación a derechos humanos se está cometiendo en este contexto? ¿Quién? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son los o las perpetradores de este evento? ¿Por qué sucede esto? Que esto también es muy importante y justamente la maestría tiene como este enfoque en buscar causalidad de los problemas. Ok. Entonces, lo que a nosotros nos dicen es que ir más allá de la correlación y pasar a la causalidad, de entender de qué es lo que está causando esto. Y creo que esa también es como una de las preguntas fundamentales que debemos hacernos. Y también preguntarnos por las motivaciones de las personas que comparten los contenidos, ¿no? Ujú. Creo que hay una diferencia también en personas que por equivocación podrían llegar a compartir algún contenido o alguna evidencia de a lo mejor algún acto, pero que resulta no ser del todo exacta, pero lo hacen a lo mejor porque se les fue, ¿no? Porque les falló. Sin embargo, también aprender a distinguir como qué actores activamente están intentando desinformarnos, ¿no? Y Claro. están intentando vender ideas que no son. Entonces creo que también hacer justo este análisis de, ¿cuál es la intención de esta persona? O a veces ni siquiera son personas, ¿no? También en el internet nos enfrentamos mucho a estos bots que básicamente Ujú. su función es compartir y desinformar a la gente. Entonces creo que por ahí van las preguntas que podríamos llegar a hacernos. Ok. Entonces lo resumo entendiendo que lo ideal es buscar las preguntas que nos llevan a la causa para entender el efecto. Ajá. Bien. Y cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia de formar parte de la red digital de verificación Corps de Amnistía Internacional? ¿Qué aprendizaje destacas? O sea, de esa participación que tuviste, ¿qué aprendizaje destacarías tú? Creo que destacaría que la investigación es un proceso sumamente creativo y divertido. Ok. Creo que solemos ver la investigación como algo que solo hacen los académicos dentro de sus cubículos Claro. y la realidad es que no. O sea, es algo que me ha enseñado que puedes utilizar distintas herramientas, o sea, como por ejemplo la geolocalización, o sea, determinar la ubicación exacta de un Ujú. lugar. Incluso también, por ejemplo, conocer la hora a través de la posición del sol es algo Wow. que aprendimos también a hacer en esta red y esto te permite justamente proveer Ujú. evidencia
de que sucedió este evento efectivamente como decimos que sucedió. Wow. Y eso lo podemos combinar, por ejemplo, con investigación cualitativa, entrevistando a personas en campo. Lo podemos combinar con información o con investigación más tradicional en artículos científicos, etcétera. Pero realmente que hay un mundo de herramientas y hay un mundo de cosas allá afuera Claro. que puedes utilizar y que genuinamente cada problema al que uno se enfrenta es distinto y requiere soluciones distintas. Entonces creo que estar en esta red del DBC, le decimos, me ha enseñado eso, a ver un problema y ver como distintas maneras en las que puedes resolverlo, ¿no? Un poco como un rompecabezas. O sea, al Wow. final eso es la investigación, un rompecabezas. Me encanta que hayas dicho que es un proceso creativo, que es un proceso divertido. Me vuela la cabeza. O sea, los que somos académicos, los que nos dedicamos a la parte académica y de repente al alumno, trabajo de investigación. No, trabajo de investigación no. O simplemente muchas de las personas que se inscriben a la licenciatura y les dicen, oye, hablar de tesis es hablar del peor martirio, ¿no? Que pueden vivir. Platícanos tú, desde tu experiencia, ¿dónde nace ese gusto por la investigación? ¿Qué fue lo que desprendió en ti esa curiosidad y esa minuciosidad por llegar al detalle? Sí, realmente desde que empecé a colaborar con el programa de Derechos Humanos y acercarme a estos temas, o sea, creo que justamente mi pasión por la investigación y por los derechos humanos nació en el mismo lugar. Ok. Y fue creciendo de manera conjunta porque justamente creo que siempre lo vi como algo, pues como una herramienta para llegar a la verdad y justo poder encontrar estas soluciones que realmente puedan incidir en la vida de las personas. Y cuando llegué a la maestría, creo que todavía creció aún más ese interés y ese amor por la investigación, también a través de las herramientas, de los profesores, que cada uno desde su distinta visión del mundo, y también viniendo de dos mundos tan distintos como yo, que inicialmente empecé como internacionalista y ahora conviviendo con puro economista en la maestría. O sea, encontré que realmente juntar distintos profesionistas de distintas disciplinas con distintos intereses en un mismo lugar me llevó a obligarme a pensar más. Claro. Y a realmente como tomar también, o sea, ver distintas visiones de un mismo problema, y eso me hizo a mí misma como mejorar mis propias habilidades de investigar y de mirar también el mundo y los problemas que yo estudio. Súper. Pues, Fer, no quiero cerrar el podcast sin hacerte una pregunta que verdaderamente preparamos de manera poderosa, porque queremos impulsar mucho este programa y entender esta maestría en políticas públicas. Para cerrar el podcast, si pudieras desarrollar una política pública basada en datos que transforman la realidad de México, ¿cuál sería y por qué? Definitivamente me enfocaría en temas de prevención de las desapariciones de personas. Creo que, por ejemplo, algunas de las herramientas que estamos utilizando actualmente de análisis geoespacial, por ejemplo, de fosas clandestinas, pero también se podría analizar geoespacialmente puntos, por ejemplo, en donde suelen desaparecer las personas, contribuiría a implementar ciertas políticas de prevención focalizadas en localidades, en puntos estratégicos que permitan que, en primer lugar, nuestras personas jóvenes no desaparezcan. Y eso también es algo que nosotras desde el programa estamos impulsando mucho, de que existan más políticas para prevenir en primera instancia que no desaparezcan las personas. Claro. Pues Fer, muchísimas gracias por participar en este episodio de Podcast Posgrados Ibero. Pues ella es Fernanda Lobo, un ejemplo de trayectoria universitaria. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias por formar parte de la red. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio.